Buenas noches, señores estudiantes, señoras, señores, señoritas. El día de hoy, 10 de septiembre del 2020, correspondiente al paralelo 8.7 de la materia de Derecho Tributario. El día de hoy nos toca ver, seguimos en la unidad 3, descripción, procedimiento contencioso. Vamos a ver del pago por consignación. Vamos a ver del pago por consignación al artículo 290. Vamos a compartir pantalla. Nos toca ver del pago por consignación y del trámite de las apelaciones. Ya sería acá en la unidad 4. Vamos a ver lo que concluye con la unidad 3 del pago por consignación. Entonces dice el capítulo 5 del pago por consignación, artículo 290, procedencia, siempre que un recaudador tributario por sí o por orden de autoridad administrativa superior se negare a recibir del contribuyente o responsabilidad o de un tercero el pago del todo o parte de una obligación tributaria en los casos de los artículos 49 y 50 de este código, podrá el interesado depositar ese valor en la cuenta bancaria que señala el Consejo de la Judicatura para que se impute en pago de las obligaciones tributarias que señale el consignante. La institución bancaria mencionada no podrá negarse a recibir estos depósitos ni exigirá formalidad alguna para el efecto. Realizado el depósito, el consignante acudirá con su demanda al Tribunal de lo Contencioso Tributario o quien hiciere sus veces, acompañando el comprobante respectivo. La consignación se sustanciará de acuerdo con la disposición del Código Orgánico General de Proceso. Nota, el artículo está reformado por la Ley 0, publicada en el Registro Oficial, suplemento 544 del 9 de marzo del 2009. Está en concordancia con el Código Civil, con el Código de Comercio. Vamos a ver el artículo 291, que habla que este artículo está derogado. Entonces tenemos el artículo 292, también está derogado. El artículo 293 también está derogado. El 294 también está derogado. Vamos al 295. Consignación especial. Cuando dos o más administraciones pretendan el pago del mismo tributo, por un mismo contribuyente podrá ésta consignar su valor en la institución bancaria mencionada en el artículo 290, a fin de que el tribunal determine la administración que deba percibir el tributo u orden mantener la consignación según proceda. La demanda se citará a quienes ejerzan la representación legal de las respectivas administraciones tributarias, concediéndoles el plazo de 10 días para que la contesten. Se notificará también a los funcionarios ejecutores, ordenándoles que se abstengan de iniciar o continuar el procedimiento de ejecución. Tiene que acordarse con el Código Civil, con el Código de Comercio y con el Código Orgánico General de Proceso en su artículo 361, que lo veremos posteriormente.
El artículo 296, cobro de intereses. Sobre el valor de las obligaciones tributarias pagadas por consignación, no habrá lugar al cobro de intereses desde la fecha de presentación de la demanda. Vamos a ver ahora lo que corresponde al capítulo 6 del trámite de la apelación. ¿Qué trata el recurso de apelación? En los casos de los artículos 176, 191 y 209 de este código, o en cualquier otro en que permita el recurso de apelación para ante el Tribunal de lo Contencioso Tributario, o quien hiciere sus veces, se seguirá el procedimiento previsto en el Código Orgánico General del Proceso. Nota, el artículo sustituido por disposición reformatoria tercera, numeral 6, de la Ley 0, publicada en el Registro Oficial, suplemento 506, de 22 de mayo del 2015, vigente desde el 22 de mayo del 2016. Concordancia tenemos con el Código Tributario en su artículo 40, y en el Estatuto Jurídico Administrativo Función Ejecutiva, ERJAFE. Entonces vamos a ver el Código Tributario, si lo tengo acá a la mano. El artículo 140 habla clases de recursos. Las resoluciones administrativas emanadas de autoridad tributaria son susceptibles de los siguientes recursos en la misma vía administrativa. 1. De revisión por la máxima autoridad administrativa que corresponda al órgano del que emanó el acto según los artículos 64, 65 y 66 de este código. Y 2. De la apelación en el procedimiento de ejecución. Entonces ya tenemos los recursos que pueden ser planteados en estos. Entonces vamos a ver el artículo 299, derogado. El artículo 300, incluida Freda Rata publicada en el Registro Oficial de octubre, artículo derogado. 301, conflictos de competencia. Los conflictos de competencia a que se refiere en el inciso segundo del artículo 80 de este código se tramitará en la misma forma que los recursos de apelación. Para tal efecto, las autoridades de las administraciones tributarias que disputen su competencia remitirán a la Sala de lo Contencioso Tributario de Corte Provincial dentro de las 48 horas de contradicha las actuaciones atinentes requiriendo la dirimencia respectiva. Si hay más de 2 salas en la Corte Provincial, conocerá el conflicto la sala que sea asignada por sorteo. Este artículo fue reformado por la Ley 0, publicada en el Registro Oficial, suplemento 544 del 9 de marzo del 2009. Tiene concordancia con el Código Tributario en el artículo 75, 70 y 140. Código Orgánico General del Proceso COGEL 14 y 15. Código Orgánico de la Función Judicial, artículos 185 y 219. Vamos a ver sobre el recurso de queja. El artículo 302 manifiesta qué es la queja ante el Tribunal Distrital de lo Fiscal. En los casos del artículo 216 en general, en todos aquellos en que, debiendo conceder un recurso ante el Tribunal Distrital de lo Fiscal, no se lo hiciere, la queja se presentará ante el presidente de este organismo, quien oirá al funcionario respectivo por el plazo de 5 días. Vencido este, dictará la resolución sobre la queja en el plazo de 5 días, como en el caso del artículo anterior, sin que proceda recurso alguno.
Esto tiene concordancia con el Código Orgánico de la Función Judicial, Ley Orgánica de Contraloría del Estado, artículo 48. El artículo 303 habla requisitos del escrito de queja. El escrito de queja contendrá el nombre y apellido de quien la proponga, con indicación del número de su cédula de identidad. 2. La determinación del reclamo administrativo de que se trata, con indicación de la fecha de presentación ante la autoridad. 3. El acto de omisión en que acude el funcionario, que es motivo de la queja. Y 4. La prueba documentada de la queja, cuando fuere posible. El escrito contendrá más de la firma recurrente de su abogado y la indicación del domicilio judicial en que deberá ser notificado. Esto tiene concordancia con el Estatuto Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, ERAFE, artículos 79 y 172. Código Orgánico General de Proceso, COGEP, artículo 160, Código Orgánico de la Función Judicial, artículo 116. 304. Queja infundada. Quien hubiera propuesto una queja infundada será sancionado con multa de 40 a 400 dólares de los Estados Unidos de América, sin perjuicio de la otra sanción a que haya lugar. Esto está en concordancia con el artículo 118 de la función judicial. Vamos a ver del capítulo 8 del pago indebido. El artículo 305 dice procedente y prescripción. Tendrá derecho a formular el reclamo con la acción de pago indebido o del pago en exceso la persona natural o jurídica que efectuó el pago a la persona a nombre de quien se lo hizo, si el pago se refiere a deuda ajena sin que haya obligación de hacerlo. En virtud del ordenamiento legal, solo podrá exigirse devolución a la administración tributaria que recibió el pago, cuando se demuestre que se lo hizo por error. La acción de pago indebido o el pago por exceso prescribirá en el plazo de 3 años, contado desde la fecha del pago. La prescripción se interrumpirá con la presentación del reclamo o de la demanda en su caso. En todo caso, quien efectuó el pago de deuda ajena no perderá su derecho a demandar en devolución al sujeto legalmente obligado ante la justicia ordinaria, conforme a lo previsto en el artículo 26. Ahí tenemos concordancia con el Código Civil y con la Ley de Régimen Tributario Interno. El artículo 306. El artículo 306 habla del reclamo administrativo. El reclamo administrativo de pago indebido y la solicitud de pago en exceso se presentarán ante la autoridad tributaria que tenga competencia para conocer en única y última instancia los reclamos tributarios, conforme a los artículos 64, 65 y 66 de este código en los siguientes casos. 1. Cuando se ha realizado el pago conforme a un erróneo acto de determinación o de acuerdo a una acta de fiscalización u otro acto de que no se hubiere presentado reclamo alguno. Y 2. Cuando se ha pagado una obligación tributaria inexistente y todo en parte por cuenta propia o ajena. La autoridad administrativa tramitará y resolverá reclamos por sujeto a lo previsto en el capítulo 2 del título 2 del libro 2 de este código. La resolución que se dicte será impugnable ante el Tribunal Distrital de lo Fiscal con arreglo del artículo 229. Ahí tenemos lo que es la concordancia con el Código Tributario en el artículo 81 y 220 y el Estatuto de Régimen Jurídico
Administrativo, función ejecutiva, el JAFE, artículos 79 y 172 del Código Civil. Libro cuarto, artículos 1467 y 1469. Aquí hablamos con jurisprudencia con la Gaceta Judicial de prescripción por pago indebido el 21 de octubre de 1999. A ver, alguien. Alguien que me ayude con el artículo 307, por favor. Artículo 307. Por acciones directas de pago indebido o de pago en exceso, proceden las acciones directas de pago indebido o de pago en exceso ante el Tribunal Distrital de lo Fiscal, cuando el pago se lo ha verificado después de dictada la resolución administrativa en el reclamo que se hubiera presentado, conforme a los artículos 115 y siguientes de este código, haya o no transcurrido el plazo previsto para su impugnación. Si el interesado pagó la obligación tributaria después de presentada su demanda de impugnación, se estará lo dispuesto en el inciso final del artículo 221. Entonces ya vimos ahí por acciones directas de pago indebido o de pago en exceso, porque se puede dar. Se puede dar que pagamos en demasía, entonces tenemos que ver, tenemos que decirle al tribunal que verifique el pago de lo que hemos realizado. Entonces ahí tiene que ver que el pago obligatorio después de presentada su demanda de impugnación se estará lo dispuesto en el artículo 221. Constitución de la República en el artículo del Ecuador, en el artículo 76, que ya hemos dado lectura por algunas ocasiones y también es un poquito largo. El 308, por favor, otra persona. Artículo 308. Notas de crédito. Aceptada la reclamación de pago indebido o del pago en exceso por la competente autoridad administrativa o por el Tribunal Distrital de lo Fiscal, en su caso, se emitirá la nota de crédito o cheque respectivo y se admitirá la compensación a que hubiere lugar, con obligaciones tributarias pendientes que tuviere el mismo contribuyente o responsable. El administrador del tributo reglamentará la forma, oportunidad y parámetros de liquidación y reembolso de los tributos indebida o excesivamente pagados. El término para el reembolso en ningún caso será mayor de 60 días contados desde la fecha en que el acto administrativo o sentencia se encuentren ejecutoriados. Las notas de crédito se emitirán una vez cumplidas las formalidades correspondientes y podrán ser transferidas libremente mediante endoso que se inscribirá en la administración tributaria emisora. Las administraciones tributarias, a través de sus redes electrónicas y con la participación de las casas de valores que se inscriban voluntariamente, podrán crear esquemas electrónicos que faciliten la negociación acumulada de notas de crédito a través de las bolsas de valores del país, de conformidad con las normas que se emitan para el efecto. En estas negociaciones, en atención a la naturaleza de las notas de crédito tributarias, los criterios de debida diligencia establecidos en la normativa bursátil serán aplicables únicamente respecto del comprador o inversionista, mas no del vendedor, a nombre de quien se emitió originalmente la nota de crédito. El Ministerio Rector de las Finanzas Públicas emitirá las regulaciones correspondientes para implementar este artículo. Si no se llegare a emitir la nota de crédito, compañera Velasco, apague el audio, por favor. Compañera Velasco, apague el audio, por favor. Siga, señorita. Gracias, compañera Velasco. Si no se llegare a emitir la nota de crédito sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar por el incumplimiento de la resolución o fallo, conforme al artículo 278, el contribuyente o responsable podrá compensar directamente los valores reconocidos como pago indebido o del pago en exceso en una declaración del mismo tributo o de cualquier otro de la que sea titular la misma administración tributaria.
Entonces ahí tenemos que el inciso segundo ha sido sustituido en el artículo cuarto, en el suplemento de 150 de 29 de diciembre del 2017. El régimen tributario en el artículo 41 del régimen interno tiene concordancia con el ley de régimen tributario interno. Ley de régimen tributario interno. Uno que está anillado. Ley de régimen tributario interno. A ver, por favor, alguien que me ayude. Ley y régimen tributario interno, que no lo encuentro por acá. El artículo 41. El grueso era así más o menos. Míralo. El que está al costado. No. A ver, por favor. Ley de régimen tributario interno, por favor. Artículo 41. Alguien que me vea en... El pago de impuestos, doctor, disculpe. Ley de régimen tributario interno en el artículo 41. Sí, a mí me sale el pago del impuesto, dice. A ver, claro. Ok, este artículo 41, pago del impuesto. Los sujetos pasivos deberán efectuar el pago del impuesto a la renta de acuerdo con las siguientes normas. 1. El saldo adeudado por impuesto a la renta que resulte de la declaración correspondiente al ejercicio económico anterior deberá cancelarse en los plazos que establezca el reglamento en las entidades legalmente autorizadas para recaudar tributos. 2. Las personas naturales, las sucesiones indivisas, las sociedades, las empresas que tengan suscrito o suscriban contratos de exploración y explotación de hidrocarburos en cualquier modalidad contractual deberán determinar en su declaración correspondiente al ejercicio económico anterior el anticipo a pagarse con cargo al ejercicio fiscal corriente de conformidad con las siguientes reglas. A. Las personas naturales y sucesiones indivisas no obligadas a llevar contabilidad. Las empresas que tengan suscritos o suscriban contratos de exploración y explotación de hidrocarburos en cualquier modalidad contractual. Hasta ahí llegó el artículo. No, es bien largo. Lo sigo leyendo, doctor. Ok. Una suma equivalente al 50% del impuesto a la renta determinado en el ejercicio anterior, menos las retenciones en la fuente del impuesto a la renta que les hayan sido platicadas en el mismo. B. Las personas naturales y las sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad y las sociedades. Un valor equivalente a la suma matemática de los siguientes rubros. El 0.2% del patrimonio total. El 0.2% del total de costos y gastos deducibles a efecto del impuesto a la renta. El 0.4% del activo total. El 0.4% del total de ingresos gravables a efecto del impuesto a la renta. Para la liquidación de este anticipo, en los activos de las arrendadoras mercantiles se incluirán los bienes dados por ellas en arrendamiento mercantil. Las organizaciones del sector financiero popular y solidario sujetas al control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda no considerarán en el cálculo del anticipo los activos monetarios. Las sociedades, las sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad y las personas naturales obligadas a llevar contabilidad
que obtengan ingresos de actividades agropecuarias o de desarrollo de proyectos inmobiliarios para la vivienda de interés social. No considerarán en el cálculo del anticipo, exclusivamente en el rubro de activos, el valor de los terrenos sobre los que desarrollen dichas actividades. Las sociedades, las sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad y las personas naturales obligadas a llevar contabilidad no considerarán en el cálculo del anticipo las cuentas por cobrar, salvo aquellas que mantengan con relacionadas. Las sociedades recién constituidas, reconocidas de acuerdo al Código de la Producción, las personas naturales obligadas a llevar contabilidad y las sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad, que iniciaren actividades estarán sujetas al pago de este anticipo después del 5º año de operación efectiva, entendiéndose por tal iniciación de su proceso productivo y comercial. En caso de que el proceso productivo así lo requiera, este plazo podrá ser ampliado, previa autorización de la Secretaría Técnica del Consejo Sectorial de la Producción y el Servicio de Rentas Internas. Para efecto del cálculo del anticipo del impuesto a la renta, los contribuyentes comprendidos en el literal B del numeral 2 del presente artículo, que por anticipación de normas y principios contables y financieros generalmente aceptados, mantengan activos revaluados, no considerarán para efectuar dicho cálculo el valor de revalúo efectuado tanto para el rubro del activo como para el del patrimonio. Se podrán excluir otras afectaciones por anticipación de las normas y principios contables y financieros generalmente aceptados, de conformidad con el reglamento. C. El anticipo que constituye el crédito tributario para el pago de impuesto a la renta del ejercicio fiscal en curso. Se pagará en la forma y en el plazo que establezca el reglamento, sin que se haya necesario la emisión del título de crédito. El pago del anticipo a que se refiere el literal anterior se realizará en los plazos establecidos en el reglamento y en la parte que exceda el valor de las retenciones que le haya sido practicadas al contribuyente el año anterior de su pago. El saldo se pagará dentro de los plazos establecidos para la presentación de la declaración del impuesto a la renta del ejercicio fiscal en curso y conjuntamente con esta declaración. D. Si en el ejercicio fiscal el contribuyente reporta un impuesto a la renta causado superior a los valores cancelados por concepto de retenciones en la fuente de renta más anticipo, deberá cancelar la diferencia. E. Para el caso de los contribuyentes definidos en el literal A de este artículo, si no existiese impuesto a la renta causado o si el impuesto causado en el ejercicio corriente fuere inferior al anticipo pagado, más las retenciones, tendrán derecho a presentar el correspondiente reclamo de pago indebido o la solicitud de pago en exceso, por el total de lo que sobrepase el impuesto a la renta causado. Los contribuyentes definidos en el literal B de este artículo tendrán derecho a presentar el correspondiente reclamo de pago indebido o la solicitud de pago en exceso, según corresponda así. Primero, por el total de las retenciones que se hubiese efectuado, si no causase impuesto a la renta en el ejercicio corriente o si el impuesto causado fuera inferior al anticipo pagado. Segundo, por las retenciones que le hubieran sido efectuadas en la parte en la que no hayan sido aplicadas al pago del impuesto a la renta, en el caso de que el impuesto a la renta causado fuera mayor al anticipo pagado. El Servicio de Rentas Internas dispondrá la devolución de lo indebido excesivamente pagado ordenado, la emisión de la nota de crédito, cheque o acreditación respectiva. F. Derogado. G. Las sociedades en disolución que no hayan generado ingresos gravables en el ejercicio fiscal anterior no estarán sujetas a la obligación de pagar anticipos en el año fiscal en que, por sujeción a la ley, se inicie el proceso de disolución. Tampoco están sometidas el pago del anticipo a aquellas sociedades cuya actividad económica consista exclusivamente en la tenencia de acciones, participaciones o derechos en sociedades, así como aquellas en que la totalidad de sus ingresos sean exentos. Las sociedades en proceso de disolución que acuerden su reactivación estarán obligadas a pagar anticipos desde la fecha en que acuerden su reactivación. H. De no cumplir el declarante con su obligación de determinar el valor del anticipo al presentar su declaración de impuesto a la renta, el Servicio de Rentas Internas procederá a determinarlo y emitir el correspondiente auto de pago para su cobro, el cual incluirá los intereses y multas que, de conformidad con las normas aplicables, cause por el incumplimiento y un recargo del 20% del valor del anticipo. Y el Servicio de Rentas Internas, en el caso del establecido en el literal A de este artículo, previa solicitud del contribuyente podrá conceder la reducción o exoneración del pago del anticipo del impuesto a la renta de conformidad con los términos y las condiciones que establezcan en el reglamento. El Servicio de Rentas Internas podrá disponer la devolución del anticipo establecido en el literal B,
por un ejercicio económico cada trienio cuando, por caso fortuito o fuerza mayor, se haya visto afectada gravemente la actividad económica del sujeto pasivo en el ejercicio económico respectivo. Para el efecto, el contribuyente presentará su petición debidamente justificada sobre la que el Servicio de Rentas Internas realizará las verificaciones que correspondan. Este anticipo, en caso de no ser acreditado al pago del impuesto a la renta, causado o no de ser autorizada su devolución, se constituirá el pago efectivo de impuesto a la renta sin derecho a crédito tributario posterior. Si al realizar la verificación o si posteriormente el Servicio de Rentas Internas encontrase indicio de defraudación, iniciará las acciones legales que correspondan. En casos excepcionales debidamente justificados en que sectores o subsectores de la economía hayan sufrido una drástica disminución de sus ingresos o causas no previsibles, a petición fundamentada del Ministerio del Ramo y con informe sobre el impacto fiscal del Director General del Servicio de Rentas Internas, el Presidente de la República, mediante decreto, podrá reducir o exonerar el valor del anticipo establecido al correspondiente sector o subsector. La reducción o exoneración del pago del anticipo podrá ser autorizado solo por un ejercicio fiscal a la vez. J. Las sociedades, así como las sucesiones indivisas y las personas naturales obligadas a llevar contabilidad, cuyos ingresos se obtengan bajo modalidad de comisiones o similares por la comercialización o distribución de bienes y servicios, únicamente para efectos del cálculo del anticipo de esta actividad, considerarán como ingreso gravable exclusivamente el valor de las comisiones o similares percibidas directamente, o a través de descuentos o por márgenes establecidos por terceros, y como costos y gastos deducibles aquellos distintos al costo de los bienes o servicios ofertados. Para el resto de operaciones de estos contribuyentes sí se considerará la totalidad de los ingresos, gravables y costos y gastos deducibles, provenientes de estas otras operaciones, en el ejercicio de sus facultades. La Administración Tributaria verificará el efectivo cumplimiento de esta disposición. K. Los contribuyentes cuya actividad económica sean exclusivamente la relacionada con los proyectos productivos agrícolas de agroforestería y de silvicultura de especies forestales con etapa de crecimiento superior a un año, estarán exonerados del anticipo del impuesto a la renta durante los periodos fiscales en los que no reciban ingresos gravados que sean fruto de una etapa principal de cosecha. L. Los contribuyentes cuya actividad económica sean exclusivamente la relacionada con el desarrollo de proyectos de software o tecnología y cuya etapa de desarrollo sea superior a un año, estarán exonerados del anticipo al impuesto a la renta durante los periodos fiscales en que no se reciban ingresos gravados. M. Para efecto del cálculo del anticipo del impuesto a la renta, se excluirá de los rubros correspondientes activos, costos y gastos deducibles de impuesto a la renta y patrimonio cuando corresponda. Los montos referidos a gastos incrementales por generación de nuevo empleo o mejora de la masa salarial, así como la adquisición de nuevos activos destinados a la mejora de la productividad e innovación tecnológica, y en general aquellas inversiones nuevas y productivas y gastos efectivamente realizados, relacionados con los beneficios tributarios para el pago del impuesto a la renta que reconoce el Código de la Producción para las nuevas inversiones, en los términos que establezca el reglamento. N. Las instituciones financieras privadas y compañías emisoras y administradoras de tarjetas de crédito, sujetas al control de la Superintendencia de Bancos y Seguros, excepto las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda, pagarán el 3% de los ingresos gravables del ejercicio anterior. Este porcentaje podrá ser deducido en casos debidamente justificados por razones de índole económica o social, mediante decreto ejecutivo hasta el 1% de los ingresos gravables, en forma general o por segmentos, previo informe del Ministerio encargado de la Política Económica y del Servicio de Rentas Internas. Aquí el artículo, doctor. Gracias. Ya vimos el artículo 41 de la Ley de Régimen Tributario Interno, el que está relacionado con el anticipo. Entonces, las últimas noticias para recaudar dinero para pago de sueldo de los empleados públicos. Entonces tenemos que el Servicio de Rentas Internas ha solicitado que se hagan los pagos anticipados. Entonces ya hemos visto lo que manifiesta en la lectura del compañero,
en la ley de régimen tributario interno. Como tenemos otra clase, ya comenzamos, ya tenemos casi 3/4 de hora. Voy a tomar lista para que ustedes puedan entrar y yo también entrar al otro curso. Acosta. Acosta. Acosta presente. Ya. Acosta presente. Barahona. Presente, Barahona. Barragán. Presente, doctor. Belolio. Presente, doctor. Bolaños. Presente, doctor. Burgos. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Calderón. Calderón. Presente, Calderón. Buenas tardes. Buenas tardes. Condo. Presente, doctor Condo. Buenas tardes. Buenas tardes. Cruz. Pinde. Presente, doctor. Buenas tardes. Esmeralda. Presente, doctor. Garaycoa. Presente, doctor. García Albán. Ronald Daniel. García Albán. Ronald Daniel. García Briones. Andy Marcelo. Presente, doctor. Ya, Jaén Lynch. José Alex. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Loaiza. Presente, doctor. Monar. Presente, doctor. Buenas tardes. Mora, Briones, Anthony, Alex. Presente, doctor. Nava, Navarrete, Mario Gabriel. Presente, doctor. Novoa, Zambrano. Presente, doctor. Onofre, Cano. Onofre, Cano. Parrales, Sánchez. Presente, doctor. Jimmy, Pincay. Presente, doctor. Buenas tardes. Quiñones, Polanco, Diego, Andrés. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Ramos, Maquilón, Stephanie, Dolores. Presente, doctor. Buenas tardes. Real, Mosquera, María de Los Ángeles. Presente, buenas tardes. Reyes, Peñafiel, Tony Yampiero. Reyes, Peñafiel. ¿Qué le pasó? Se quedó con el labio. Reyes Peñafiel. Tiene como 2 faltas. Paqueriz, Rodríguez, Gutiérrez, Iván. Presente, doctor. Buenas tardes. Tarde. Rodríguez, Mina, Lisbeth. Presente, doctor. Buenas Rodríguez, Muñoz, Carla. Buenas tardes. Rodríguez, Muñoz, Carla. No está. Rojas. Presente, doctor. Ruiz, Perna, Carlos Armando. Ruiz, Perna, Carlos Armando. Sainz de Viteri, Johnny Freddy. Sainz de Viteri, Johnny Freddy. Ahí lo veo. Sánchez, Palma, Jordan Jefferson. Palma. Sánchez, Palma. Segura Reyes, Karen Patricia. Segura Reyes. Presente, doctor. Buenas tardes. Vaca Guevara, Mario y Yesenia. Vaca. Presente, doctor. Buenas tardes. Valverde, Chac. Presente. Valverde presente, doctor. Velasco. Presente, doctor Velasco. Ya. Belezaca, Yangari, Ana Viviana. Presente, doctor. Pera, Toscano, Yulisa, Melisa. Presente, doctor. Ha faltado. Villavicencio, Murillo, Yajaira. Presente. Ahí Casa, Cruz, Martín, Antonio. Y Casa. Doctor Reyes Peñafiel. Aquí ya está, aquí más.
Gracias, doctor, muy amable. Doctor García dice que se quedó sin energía en la casa. García Albán. Doctor, Rojas Yela, se le paralizó la computadora, pero sí está. Rojas Hiela, doctor. Aquí estoy. Doctor Luis Berna. Tiene apagada el audio. No se le escucha, doctor. El día martes voy a hacer un foro. El que no está perderá el punto, ¿sí? También he mandado 2 trabajos. Los 2 trabajos tienen tiempo para contestar, porque ya mismo tenemos el examen y estamos cortos en foro y en trabajo. Nos vemos el día martes. Buenas noches. Doctor Luis Berna. Doctor, una pregunta. ¿Qué tanto es hacer el trabajo? ¿Cuántas páginas? Es cuestión de ustedes. Yo no le puedo decir, porque yo le puedo decir 50 páginas, usted dice que exagero. Es cuestión de ustedes. La calificación va de acuerdo a lo que ustedes hagan. Yo no les puedo pedir cuántas páginas. Me digo, Sí, doctor, muchas gracias. ¿qué dicen ustedes? No, pues. Entonces tengo que ver el trabajo que realizan, cómo ustedes lo han analizado y cómo lo han subido. ¿Sí? Bueno, el martes voy a hacer un foro. Por favor. Ya. Gracias. Doctor Carlos Ruiz. También ya lo puse. Gracias, doctor.